empezó la revolución. El pueblo con su lucha activa puede restablecer el gobierno que él eligió. El 24 de abril de 1965 estalló una gran revolución cívico-militar en el país. El objetivo era reponer el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, que inició el 27 de febrero de 1963, pero 7 meses después recibió un golpe de Estado. A partir de ese momento se instauró un gobierno de facto, conocido como el Triunvirato, encabezado por Emilio de los Santos, Ramón Tapia Espinal y Manuel Tavares Espaillá. A todos ellos se les conocerá en la historia como los soldados del pueblo y los militares de la libertad. Precisamente en ese contexto histórico surgió el movimiento constitucionalista ideado por el coronel Rafael Fernández Domínguez, quien se convirtió en una figura clave de la Revolución de Abril. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez es el artífice de la creación del movimiento constitucionalista en Riquillo, cuando él era subdirector de la Academia Militar Batalla de la Carrera y le dieron el golpe de Estado al profesor Juan Bosch. Inmediatamente él comenzó a organizar a oficiales, profesores de la academia que le acompañaron. Fueron 12 en total. Él es de esos militares que hoy en día deberían ser un referente para las Fuerzas Armadas Dominicanas, porque cumpliendo órdenes, pero no sin cerebro, o sin pensar, o sin analizar. El coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez fue el ideólogo del movimiento constitucionalista. Fue la persona que concibió la idea de que los militares les retornaran al pueblo aquellos derechos, aquel gobierno democrático que le habían arrancado. Considerado como un soldado de gran disciplina, sensibilidad social y vastos estudios, Fernández Domínguez se distinguía como un militar diferente. Nació en Valverde en 1934 y desde muy joven se interesó en formar parte de las filas del ejército dominicano. Yo hablo de Fernández Domínguez, hablo de Rafael con un gran respeto, pero sobre todo con mucho amor. Digo esto porque lo humano siempre está dentro de aquella historia, a veces trágica, siempre heroica, por supuesto cuando es a favor de los pueblos. El coronel Fernández Domínguez se inició en la época de Trujillo como oficial. Él fue oficial primero de la Fuerza Aérea Dominicana y más tarde fue transferido al Ejército Nacional. De manera que cuando él se destaca en la vida pública ya era un oficial del Ejército Dominicano. Y fundó el movimiento Enriquillo, un movimiento de militares que tenía ese plan de retorno a la constitucionalidad. Filiberto Cruz Sánchez, historiador y catedrático universitario, cuenta que el coronel estuvo exiliado primero en España, luego en Chile y posteriormente en Puerto Rico. Pese a la distancia, a través de cartas, se mantuvo en comunicación permanente con familiares y militares de confianza como el coronel Francisco Alberto Camaño y Héctor Rachapel Díaz. O sea que este hombre tenía una formación distinta a la generalidad de los oficiales de la época y se convierte en un oficial de criterios patrióticos y democráticos. Cuando Bosch entonces es mandado al exilio a Puerto Rico junto con su familia, el coronel Fernández Domínguez fue prácticamente exiliado. No podemos ni debemos permanecer indiferentes ante la llamada de la patria. Y aquí estamos, respondiendo con la frente en alto, pero no multiplicado la vergüenza como estandarte. Al momento de iniciar la revuelta, el coronel Domínguez se encontraba en Puerto Rico. Aseguran que su amor a la patria lo hizo regresar y ponerse al frente de la lucha del pueblo dominicano, enarbolando el eslogan "Vuelta a la Constitución" de 1963 sin elecciones. Fernández Domínguez fue el ideólogo, de la mano junto con el profesor Juan Bosch, del movimiento militar constitucionalista, donde un grupo de militares que él organiza se preparan para dar lo que se llama el contragolpe, o sea, contra el golpe de Estado y la vuelta a la Constitución. El 28 de abril se produjo la intervención del Cuerpo de Marines de Estados Unidos con la excusa de implantar el orden en el país.
En ese momento la guerra y la historia toman otro rumbo. La Revolución de Abril fue truncada. Fue truncada por las botas invasoras. Y por eso, quienes quedaron en el dominio del gobierno fueron los mismos intereses contra los cuales se levantaron los militares constitucionalistas y contra los cuales se levantó el pueblo. Entonces, esos intereses se han negado históricamente a reconocer. De hecho, la Revolución de Abril perfectamente la podemos ubicar al lado de las epopeyas de la independencia nacional. La Guerra de Abril tuvo algo en su contra, y es que las fuerzas invasoras lograron cercar lo que debió de haber sido un movimiento nacional, se convirtió en una rebeldía de 42 cuadras. Y entonces eso disminuyó el impacto que debió haber tenido todo el movimiento revolucionario en la geografía nacional. El 28 de abril, los americanos invadieron el país después que las tropas constitucionalistas habían derrocado a las tropas de San Isidro. Pero llegaron los americanos, y al llegar los americanos, algunos creían que se iban a rendir, y las tropas constitucionalistas lo que hicieron fue que se revistieron de valor, y 48 horas después, el 30 de abril, asaltaron la fortaleza Osama para tomar armas y seguir combatiendo, lo que quiere decir que se iba a combatir la invasión norteamericana. Andrés Fortunato es el presidente de la Fundación de Militares Constitucionalistas. Para esa época apenas tenía 18 años y cuenta que con Fernández Domínguez al frente, el 19 de mayo el movimiento constitucionalista organiza la toma al Palacio Nacional. Ese mismo día, con apenas 30 años, cae abatido a manos de las tropas invasoras. Y pierde la vida el 19 de mayo en un ataque al Palacio Nacional, porque él entendía que había que ocupar el Palacio Nacional porque ese era el alma de un gobierno y teníamos que tenerlo los constitucionalistas. Fatalmente fue víctima de una emboscada al llegar y murió en combate. Pese a su muerte, sus ideales permanecieron en la gesta heroica de Abril. Para Luisa de Peña, su ejemplo de lucha debe ser imitado por los jóvenes en la actualidad. Yo no creo mucho en los reconocimientos per se. Yo creo mucho en emular los ejemplos y en tomarlos como referencia. Me parece que esa es la parte que nos falta. Nos falta profundizar. Más allá del reconocimiento, hay que ir al fondo y hay que ir a la esencia de estas personas y poder enseñarle a las nuevas generaciones y mostrarle a las nuevas generaciones esta gente como referentes éticos que nos hace falta en la sociedad dominicana. Todavía tenemos el legado de Rafael Fernández Domínguez, todavía luchamos, porque la revolución constitucionalista militarmente lo ganaron los constitucionalistas, políticamente la impuso la invasión norteamericana, pero nosotros hemos seguido trabajando por esa democracia constitucional que el coronel Camaño entendía que tenía que darse aquí, producto de ese pensamiento del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, que está siempre presente con nosotros. 50 años transcurrieron para que Fernández Domínguez fuera reconocido como héroe nacional y sus restos fueron trasladados al Panteón de la Patria. Y aún no se hayan tomado esas disposiciones oficiales, el pueblo dominicano y nosotros los historiadores, que somos los encargados de rescatar la memoria del pueblo dominicano para que estas cosas no se olviden, siempre estaremos prestos en la enseñanza universitaria a recordarle a nuestros jóvenes que estos son los líderes, porque eran jóvenes igual que ellos. Mi padre, Claudio Camaño Grullón, siempre habló con mucho respeto. De hecho, a los hijos de Fernández Domínguez yo le llamo primo, y a los hermanos de Fernández Domínguez yo le llamo tíos, y a su esposa, mi tía Arlet, o sea, porque mi padre siempre también nos enseñó a verlo a él como un tío, como una persona también, porque de hecho habían vínculos muy cercanos y familiares, y sobre todo en mi casa nosotros crecimos con una foto grande del coronel Fernández Domínguez. Rafael Tomás Fernández Domínguez era un soldado de vocación que puso los intereses constitucionales y patrióticos por encima incluso de su propia vida, y siempre estuvo dispuesto a luchar hasta el final, como reza una de sus frases memorables.
Los militares no están para tumbar gobiernos elegidos por el pueblo. Caiga quien caiga, hay que defender la Constitución. ¿Qué va a venir a mi pensamiento? Esto mismo quisiera yo decirle al pueblo dominicano, mismo que dijo Fernández Domínguez. Aquí estoy respondiendo con la frente en alto, el honor multiplicado y la vergüenza como estandarte. Que me juzguen la historia y la república.